hay una pregunta ingrata para los sectores de izquierda, y no estoy hablando del frente de izquierda, estoy hablando de la izquierda en general. Algo evidentemente falló, ¿no? Para que un sector tan escaso de la población se sienta representado por las posturas de la izquierda y elija, esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Por supuesto, y quizás estoy haciendo una introducción algo prolongada, pero ¿cómo puede ser que un personaje tan tóxico como Javier Milei atraiga a un sector importante de la población, que hoy en día se esté discutiendo si los planetas se alinean y no ganas, qué sé yo, ¿no? Una cosa así. El temor de que Javier Milei, a mí me parece una involución increíble, unos cuantos pasos para atrás. Más que Javier Milei, lo digo con todo desagrado, a mí me produce así un profundo desagrado la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, porque Milei no me resulta obviamente muy simpático, pero Victoria Villarruel me parece un personaje nefasto, que es un atraso para la sociedad argentina mayúscula. Es decir, yo creo que verla desde afuera, desde el exterior, yo leo muchas veces por Twitter o por otras redes sociales declaraciones de gente del exterior, argentinos que viven en el exterior, que dicen que no pueden creer lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo electoralmente con la Argentina, que tengamos esa oferta electoral tan anticuada, ¿no? tan para atrás. ¿Vos qué pensás? O digamos, desde Política Obrera, ¿qué es lo que piensan de esto? Bueno, mira, yo creo que, digamos, para ejercer una influencia positiva en los trabajadores y hacer de este tipo de debates algo productivo, es muy importante enmarcar el proceso electoral actual en un contexto. Uh-huh. Porque para poder entender cómo llegamos a este balotaje, uh-huh, y cómo cada una de las fuerzas llega a este balotaje, porque la Libertad Avanza no es la misma que la que comenzó antes de las PASO, se han operado realineamientos, sí. Y lo mismo ha pasado en Unión por la Patria, se han operado realineamientos y reacomodamientos. Hay que entender cuál es el contexto económico y político de este proceso electoral, porque hay algo que pasó, que tal vez pasa desapercibido en la vorágine de los discursos de una y otra fuerza política, y que tiene que ver con que el gobierno llegó a noviembre del 2023 en un estado catatónico, porque no nos olvidemos que hay grandes problemas sin resolverse, entre ellos el de la deuda externa. Tenemos un país que todavía está en default, y está el futuro presidente va a asumir el 10 de diciembre, sí. Y el 11 tiene que empezar urgentemente a tomar medidas, entre una de las cuales está el problema de la deuda, que ya no solo es el problema de la deuda, no es solamente el FMI, el problema de la deuda se ha sumado la gran deuda que tiene el Banco Central y el Tesoro. Hay una bola gigantesca del ELIX que están generando billones de pesos de intereses, que es lo que acicatea la inflación. Ahora se sumó este último año el problema de la deuda por importaciones, que todos los empresarios plantean: guarda con la deuda por importaciones, que es la mayor en las últimas décadas, 40.000 millones de dólares de deuda por importaciones, que amenazan con generar un problema en la importación, un problema de desabastecimiento. Claro. Eso por un lado. Desde el punto de vista de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, y esto lo hemos denunciado durante nuestra campaña a principios del proceso electoral,
los trabajadores están en una situación de desesperación. No llegan ya con el sueldo ni siquiera a mitad de mes. Hace unas semanas atrás el INDEC publicó resultados de que el 40-43% de los trabajadores está debajo de la línea de pobreza, pero ese estudio todavía no contenía la devaluación que Massa había hecho el 14 de agosto, del 22%, por lo cual ese 42-43% es mayor. Tampoco hoy. Es real ya. Tampoco, ya está desactualizado. Y todos los economistas que uno escucha hablar, entre ellos el famosísimo e inefable Domingo Cavallo, plantean que lo primero que hay que hacer el 11 de diciembre, si no antes, depende de quién sea el candidato y tal vez tenga la posibilidad de tomar medidas antes, por ejemplo, si fuera Massa, tal vez Massa tenga posibilidad de tomar medidas con anterioridad a la asunción, aunque él dice que no. Plantean que lo primero que hay que hacer es una devaluación para acomodar el dólar importador al exportador y empezar a proceder a medidas urgentes para aprovechar el capital político que le dan los primeros meses de su elección. Entonces, esta situación de crisis económica que Argentina viene arrastrando ya hace varios años, es la que ha hecho, y esto hay que recordarlo, que desde mitad del año pasado hasta esta parte hayamos tenido 3 ministros de Economía, porque recordemos que hace poco, hace un año, el ministro era Martín Guzmán. Sí. Martín Guzmán deja en junio, julio, no me acuerdo bien, el Ministerio de Economía, viene Batakis, que plantea el famoso régimen de caja, no dura 15 días, y viene Massa. ¿Cuál era el objetivo de Massa? Que el gobierno llegue a diciembre del 2023, y porque en ese momento todos planteaban, hasta incluso dentro de la misma fuerza política gobernante, que Alberto Fernández se iba en helicóptero. Entonces, el mérito, entre comillas, de Massa es haberle permitido al gobierno, a un gobierno peronista, terminar su mandato sin tener que irse antes de tiempo. Sí, más allá, perdóname, ¿no? Más allá de que hoy en día el presidente es Sergio Massa, en realidad. Claro, eso era el próximo punto que iba a marcar. Sí, y nadie observa que el presidente es Alberto Fernández, la vicepresidenta es Cristina Kirchner, y sin embargo los dos están desaparecidos. Es decir, por primera vez en nuestra historia, 2 presidentes no han tenido que renunciar, claro, pero el ministro de Economía es efectivamente el presidente de facto. Porque no es una fantasía esto que estamos diciendo. En los actos, por una cuestión proselitista, Sergio Massa aparece, es el ministro de Economía que va a inaugurar obras, que va, ¿no?, a hacer todo este tipo de campaña electoral, pero que en la práctica lo pone como el responsable. Incluso él mismo dice, voy a tomar tal decisión, como si fuera realmente el presidente. Recientemente él ha hecho algo que indica que él, para incluso dar señales a la burguesía acerca de cómo sería su futuro gobierno, y en este rol, en esta función que le ha tocado determinar el gobierno, él se excede a veces en sus funciones como ministro de Economía. Lo más reciente fue haber ido a un evento de la Embajada de Israel y haberse posicionado tajantemente con la política del Estado de Israel. Del gobierno de Netanyahu. No teniendo él funciones de canciller, ni siquiera de presidente, como para tomar una posición de política exterior como la que él tomó. Entonces, este es el contexto económico y político en el cual se procesan las elecciones actuales. Y naturalmente toda esa crisis política se tenía que procesar en este largo proceso desde julio hasta acá. ¿Cuánto pasaron? 4 meses, en donde aparece el fenómeno de Milei. El fenómeno de Milei, que es un fenómeno nuevo. Milei aparece en la escena pública
para las elecciones del 2021, de medio término. Y desde el año pasado a esta parte ha sido inflado, ha evidentemente tenido grandes financiadores, y nosotros siempre planteamos, siempre fuimos muy cuidadosos en, como dice el dicho, no dar por el pito más de lo que el pito vale. Es decir, Milei, la función de Milei ha sido imponer una agenda, imponer la agenda del capital financiero más concentrado a nivel internacional en la Argentina. No expresa un movimiento fascista. Él puede tener ideas fascistas, pero no expresa un movimiento fascista. Esto es lo más importante, porque Unión por la Patria y sobre todo el progresismo, esto si quieren lo discutimos más adelante, pues ha sido el más comprometido con la campaña de Massa, han impuesto la discusión de que acá el problema es la democracia, en un intento de presionar al electorado a que decida entre, como nosotros decimos, cianuro o cicuta. El fenómeno de Milei, los fenómenos como los de Milei, y esto lo relaciono con lo que vos planteabas acerca de lo que dicen quienes están en el exterior, guarda, porque no es un fenómeno solo de Argentina. No, es global. Es un fenómeno global. En Estados Unidos fue Trump, Sí. En Brasil fue Bolsonaro. Yo justamente iba a traer un elemento que me parece interesante. Yo en estos días vi un programa de televisión en el que hablaba un periodista del Financial Times, un periodista inglés, pero que con un gran conocimiento de América Latina, es, digamos, el periodista John Terry, si no me equivoco, creo que se llama. No recuerdo bien, pero no tiene mayor importancia. Lo importante es lo que dijo, porque tiene un gran conocimiento, porque se ve que viaja mucho por acá, está en Buenos Aires, ¿no? Es como el corresponsal del Financial Times. Recordemos que el Financial Times, les aclaro, es un diario muy conservador británico. Sin embargo, ellos tienen una visión bastante interesante sobre Milei. Él lo que dice es que, este periodista dice que Milei ni siquiera tiene la estructura que, por ejemplo, tiene Bolsonaro, o la trayectoria de Bolsonaro, que nosotros no la conocemos mucho, pero Bolsonaro no fue una irrupción como la de Milei. No, la expresión militar del poder brasileño. No, pero además Bolsonaro tiene una gran trayectoria, más allá de lo que nosotros pensemos de él, ¿no? Por supuesto, a nivel parlamentario. Es decir, no salió no empezó así nomás, ¿eh? Y lo mismo Trump. Trump, aparte, más allá de que a nosotros nos parezca francamente ridículo un personaje como Donald Trump, Trump tuvo el respaldo del Partido Republicano, que es un gran partido, quiero decir, un partido muy, ¿no? Eso que tienen los norteamericanos de que si no es demócrata es republicano, bipartidismo a ultranza que tienen los norteamericanos. Pero Milei no aparece con una estructura partidaria detrás significativa, a tal punto que necesita, ¿no? Y desembosadamente Sergio Berni dijo que en un momento Berni, Massa, ¿no? que le dieron candidatos que formaron las listas. Yo acá comenté, a mí me consta, Ramiro Agulla, que es un gran creativo publicitario, fue llamado hace creo que 2 o 3 años por Sergio Massa, no por Juan Gómez. Sergio Tomás Massa lo llamó a Ramiro Agulla, que es un creativo publicitario muy consultado por los políticos, es el creador de La Llama que Llama, por ejemplo, Ramiro Agulla. Es un publicitario increíblemente creativo, más allá de que nos guste o no también. Lo llama Sergio Massa y le dice: Ramiro, necesito que hables con una persona conocida que se llama Javier Milei y que le propongas que hables con él para ver. Es decir, es Massa el que le dice a Agulla: crea una campaña o trabajar publicitariamente con este personaje, que, es decir, ellos le dieron aire, ellos lo prepararon, lo formaron, y resulta que después el monstruo se les viene
encima se les vuelve... Claro, bueno, eso, claro, eso es lo que... ¿Es así? Eso es lo que plantea, o eso es lo que le baja un poco el precio a este fantasma del fascismo de Milei. Sí. Como vos bien decís, él no tiene una estructura nacional. En absoluto. Por otro lado, Bolsonaro, cuando Bolsonaro se presenta a elecciones por primera vez, no me acuerdo ahora bien los números, pero planteaban que 2000 candidatos de las listas de él eran militares. Sí. Y el entrelazamiento entre los candidatos de Bolsonaro y las bandas paramilitares en Río de Janeiro y en el norte, en el Amazonas, que son las bandas encargadas de desplazar y ocupar tierras que están a manos de los nativos en las Amazonas, bueno, eso sí te habla de una estructura entrelazada entre las Fuerzas Armadas y bandas paramilitares, que evidentemente no es la situación de nuestro digamos, personaje criollo. Claro. Es un personaje que muestra, digamos, similitudes con fenómenos internacionales y que tienen que ver con la emergencia de este tipo de personas en medio de crisis profundas, pero que tiene sus diferencias y sus particularidades. En Merlo, por ejemplo, los candidatos de Milei eran ex candidatos de Juntos por el Cambio y más atrás de OTAC. Es decir, que eran todos personajes conocidos. Él no podría haber montado la estructura nacional que montó si no le hubieran prestado desde los otros aparatos políticos tradicionales los candidatos y la estructura que él... Sí, ahora, perdóname, ahora que decís eso, en Moreno es otro tanto, porque en Moreno creo que Andrea Vera, creo que es la candidata, que es la hija de Ramón Vera, que es un viejo caudillo peronista, ¿no? Muy conocido en Moreno. Andrea Vera es la candidata de Milei, quiero decir es. Acá Patricia me preguntaba si pudo meter concejales a La Libertad Avanza. ¿Acá? Sí, 2. Yo justamente pedí, lo que pasa que me dijeron, yo habitualmente cubro para el semanario El Vecinal la actividad del Consejo Deliberante acá. Acá hay 20 concejales. Vos sos de Merlo. Yo soy de Merlo. Vos viste que, digamos, a partir de la gestión de Duhalde como gobernador, se congeló, digamos, la cantidad de concejales que integran los consejos deliberantes por la cantidad de población que tiene cada distrito. Debería aumentarse. Yo siempre tomo la relación, Patricia, de, por ejemplo, Moreno y General Rodríguez, las diferencias más que considerables de población, de cantidad de población. General Rodríguez es el doble, vos fíjate, es el doble en cuanto a territorio de que Moreno, es el doble exacto, es decir, exacto, con cierta 360 kilómetros cuadrados tiene General Rodríguez y 180 tiene Moreno. Moreno tiene, no sé, 500.000 habitantes o 600.000 habitantes, tiene una densidad demográfica altísima. Enorme. General Rodríguez todo lo contrario, tiene muy baja densidad demográfica porque tiene 160.000 habitantes, creo, alrededor de 160.000 habitantes. Hoy en día tiene 20 concejales General Rodríguez, 24 concejales tiene Moreno. Claro. Porque Moreno debería tener más, en realidad, concejales. Esto lo hemos charlado incluso en algún momento con gente del Partido Obrero que está en Moreno como concejal. ¿Cómo es? Lorena, no me acuerdo. Sí, Lorena, no digamos los apellidos. Bueno, pero ¿a qué va mi comentario? A que hoy en día General Rodríguez tenía una leve superioridad a la presidencia incluso del Consejo Deliberante. Yo no sé cómo será en Merlo esto, de que tradicionalmente se dice que el que gana la elección tiene las autoridades del Consejo Deliberante. Es decir, Marcelo Basilota, que es de Juntos por el Cambio, tendría que dejar el mandato
como dejar la presidencia, porque seguramente como ganó por bastante margen Mauro García de Unión por la Patria, renueva el mandato, y la presidencia seguramente va a volver, Pablo, seguramente a Unión por la Patria, o así como se llamaba antes, Frente de Todos. Volverá seguramente Manuel Annistain a ser el candidato, el presidente. Marcelo Basilota fue secretario de Obras Públicas de Gustavo Menéndez en algún momento. Mira vos. Marcelo Basilota, que acá también fue en algún momento secretario de Obras Públicas. Bueno, me dijeron desde la Secretaría del Consejo Deliberante que esperaban la confirmación del escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo ya debe estar. Sí, recién se conoció, si no me equivoco, el jueves pasado, una cosa así. En esta semana se conocía porque ellos esperaban el escrutinio definitivo para saber efectivamente si 2 concejales, es decir, porque ellos hablaban de que iban a ser 9 y 9, la fuerza gobernante y la fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, a pesar de que Juntos por el Cambio detonó acá, a tal punto que el jueves que hubo sesión, esa es una novedad bastante curiosa, Estela Impiombato, que era de Juntos por el Cambio, anunció que separa su banca, va a ser un bloque unipersonal que se llama Identidad Rodriguense. Ella muy molesta con que Mauricio Macri rompió, Juntos por el Cambio, y entonces separa el bloque. Igualmente Marcelo Basilota ya había hecho declaraciones también diciendo que Juntos llama a votar por Massa. No, ninguno de ellos. No, tampoco. Ninguno de ellos hace declaraciones así llamando a votar por Massa, pero en realidad no. Yo creo que el radicalismo es el único que hizo declaraciones concretas. El Comité Radical acá hizo declaraciones concretas que nosotros no votamos ni a Massa ni a Milei. Así planteó el radicalismo. Sí, pero la presidencia le dicen ellos, sí. Claro, pero bueno. Es decir, no sé qué tampoco significa. Llaman a votar en blanco. A votar, ¿sí? No, sí, Nino dijo que llama, vota en blanco. Sí, en formas personalizadas. Él dice, pero claro. No como... No, porque vos viste que hay dirigentes históricos del radicalismo que llamaron a votar por Massa, Federico Storani, por ejemplo, ¿no? Me quedé pensando en lo que vos decías con respecto a cómo llegamos un personaje como Milei donde está. Yo soy muy crítico de la izquierda, pero también tengo que decir que este gobierno usó mucho el término izquierda. A eso iba. Merenciano Sena usaba las remeras del Che Guevara, la Milagrito Sala, Tupac Amaru, Che Guevara, y todos esos autoperseguidos de izquierda, los desastres que han hecho, ha llevado a que la gente desconfíe de la izquierda. Y la izquierda, verdaderamente de izquierda, no supo delimitarse de esos payasos. Por acción o omisión quedó pegado a esos payasos. Y acá estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Milagro Sala de izquierda nunca tuvo nada, salvo un populismo avergonzante. Y el Merenciano Sena otro atorrante, ¿no? Que con ponerse la remera del Che Guevara y todo lo que pasaba por el chaco de la Che Guevara, bueno, acá están las consecuencias, ¿no? Que la gente aborrezca y cualquier pelotudo que diga algo ya es comunista. Sí, para colmo, se manipula, me parece, se manipulan ciertos términos, porque incluso ser de izquierda o simpatizar con la izquierda es manipulado por estos sectores. Emerenciano Sena, Pablo, trabaja para Capitanich. Trabajaba para Capitanich. Sí, sigue trabajando, me parece, que aún preso, aún en la cárcel sigue trabajando, me parece, ¿viste? Sí. Los teléfonos celulares que les entregan a los presos. Ayer escuchaba justamente una investigación que hay de cómo el servicio penitenciario les entrega celulares, si pagan, les entregan celulares. ¿Por qué las redes de narcotráfico siguen funcionando con gente dentro de las cárceles? Porque
narcos siguen manejando aún presos con celulares, ¿no? Porque les pagan, tienen un tarifario, reciben 5.000 pesos, reciben 10.000 pesos. Bueno, entramos en ese terreno que es terrible. Sí, no, a lo que voy es que Emerenciano Sena lo que ha hecho, me parece, todavía más crudamente que Milagro Sala, en Chaco, Emerenciano Sena captó, digamos, ¿no?, el clientelismo, la más grosero, digamos, con un discurso medio de ¿cómo sería? El Eduardo Eliboni del Polo Obrero, es más o menos Emerenciano Sena en Chaco. Sí. Es decir, quiero decir, salvando las increíbles distancias seguramente entre Beliboni y Sena, cumplen el mismo rol, son piqueteros, ¿no? Es un piquetero, es un delivery de piquete, me parece, es Sena. Cuando se lo necesita, se pone frente al ministerio, frente al ministerio que corresponda y reclama, seguramente, ¿no? Con bombos y qué sé yo, y toda el folclore declamativo. Pero después en la práctica... Bueno, es que es correcto lo que plantea Pablo. Ese es el otro aspecto del balance político. Porque ya uno, creo, a esta altura del partido puede empezar, y dado el tamaño de la crisis, puede empezar a balancear todas las trayectorias. La de la izquierda y del progresismo en Argentina, a 20 años del argentinazo, también ya merece a esta altura un balance propio. El FIT en el 2013 había logrado la elección que una corriente trotskista, la mejor elección que una corriente trotskista había tenido hasta ese momento. Y la pregunta es, del 2013 hasta el 2023, ¿qué balance hacemos de lo que en ese momento parecía ser una promesa, una potencial dirección de la clase obrera que en ese momento tenía epicentro en la zona norte? Se habían ganado comisiones internas en Terrabuzzi, en varias fábricas de autopartes, teníamos la comisión interna del subte. Entonces, la pregunta es, del 2013 hasta acá, ¿qué pasó con ese frente de izquierda? Y la verdad es que el frente de izquierda no superó la prueba de la función parlamentaria. Y en los últimos años hemos tenido votaciones, como por ejemplo, vos nombraste a Emerenciano Sena de Chaco. El FITU en Chaco le votó 2 presupuestos a Capitanich. Y fueron realmente votaciones en donde la banca del FITU definía si había quórum o no había quórum, y dentro de esos presupuestos, en uno de los 2 que votó, se definía la privatización de tierras fiscales, cuando la izquierda, y sobre todo la corriente trotskista, nunca habilita privatización de patrimonio público, nunca lo hace, por una cuestión ya hasta incluso de principio. Entonces, esa ha sido una. Después la otra ha sido la vergonzosa votación de Solano y Bregman en la legislatura de la capital federal de la famosa ley Netanyahu-Trump, que censuraba toda crítica que cualquier referente o corriente política le podía hacer al Estado de Israel, y toda crítica al Estado de Israel era tildada de antisemita. Bueno, gracias a esa ley, que después se federalizó, tenemos detenido a un compañero, Cristian Díaz,
por haber mandado un Facebook, un posteo en solidaridad y repudio con lo que estaba pasando en Gaza, a instancia de la denuncia del jefe de seguridad de la embajada de Israel. Ese compañero está detenido por mensajes antisemitas, cosas por el estilo. Es delito de opinión. Claro, exactamente. Y acá él todavía está en cana, la gremial de abogados que la encabeza Negro Suárez está remando un dulce de leche para poder sacarlo, porque el jefe de seguridad de la embajada de Israel se mete en los celulares de los trabajadores y ciudadanos argentinos, y a la mierda la libertad de opinión, de pensar, porque tenemos un control político de la embajada de Israel sobre los ciudadanos argentinos. Claro, sí, ese era el objetivo de esa ley, que tenía que ser habilitado por cada una de las legislaturas provinciales. Después hay un montón de ejemplos más. Está el ejemplo de la ley de humedales el año pasado, cuando el Frente de Izquierda tenía un proyecto propio que incluía entre una de sus cláusulas el veto el derecho de veto de la población a cualquier emprendimiento productivo contaminante o que afecte el ecosistema de los humedales, y teniendo ese proyecto propio apoya la ley Grosso, que fue lo que se le llamó la famosa ley de consenso, y después Grosso, por medio de una rosca con las otras fuerzas políticas, termina abortando cualquier posibilidad de definir una ley de humedales. Es decir, que ellos, en esta política de alianzas tácticas, como le dice el kirchnerismo, dentro del Congreso, han terminado apoyando muchas leyes que o no son beneficiosas para los trabajadores o terminan quedando en la nada. Es decir, que en vez de utilizar la función parlamentaria para enseñarle a los trabajadores la función traidora, rosquera que tiene el Congreso para a la hora de definir derechos y conquistas de los trabajadores, claro, y ejercer y utilizar esa función para organizar a los trabajadores, para llamarlos, ven, hay que luchar, hay que estar en la calle, hay que organizarse en lugar. El FIT ha generado en todos estos últimos años constantemente expectativas en la ley, en las leyes, en la legalidad, en el Estado, en la normativa, y el problema de esa función política es que desarma a los trabajadores para que ellos realmente se empoderen y tomen una función de dirección política, de organización, y formen su partido propio. Esto se verificó en las elecciones también. Este derrotero es el que explica que del 2013 hasta acá el FITU nosotros decimos que se desbarrancó, porque a 10 años no solo no creció, sino que ha bajado en votación. Nosotros hace 10 años festejábamos que metíamos 2, 3 diputados, concejales allá, concejales acá, legisladores, y ahora se ha festejado porque se metió uno solo. No, pero no cualquiera. Y la votación ha bajado. No me lo descalifiqué al chip. A la hora de independientemente de los copas, obviamente no es una crítica personal a Castillo, pero a lo que voy es, a 10 años es claro que el Frente de Izquierda no se convirtió en una referencia, en una figura de autoridad entre los trabajadores. Una pregunta, el trotskismo es marxista, ¿no? El trotskismo. Sí, por supuesto. Se dice marxista, ¿no? Y se dice comunista. Por supuesto, el trotskismo reivindica al marxismo. Un texto acá de Karl Marx, una circular del Comité Central a la Liga Comunista de 1850, dice: no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva. Esto lo dijo Karl Marx en una circular al Comité Central a la Liga Comunista de 1850. 1850. Bueno, me parece que estamos ya casi llegando a los 200 años.
Esto es lo que explica el desbarranque de la izquierda, el desbarranque, y lo que explica por qué hoy, sobre todo el progresismo, porque hablamos de la izquierda, también hay que hablar del progresismo, han sido los mayores militantes del voto a masa. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque el que no se delimita y no establece una división tajante entre dos candidatos que representan los intereses del capital, con mayor o menor diferencia o gradación entre las políticas que llevarán adelante uno y otra, es un votante vergonzante de masa. Es lo que más o menos discutíamos antes de empezar. Izquierda Socialista ha sido el que más ha llamado, el que más, digamos, consecuentemente ha llamado a votar por masa. Pero el PTS y el Partido Obrero, con una arquitectura discursiva muy engañosa, no votamos a este, pero no podemos apoyar políticamente al otro, pero no llamamos a votar en blanco. En realidad, ellos han llamado a la libertad de voto. Es decir, que han renunciado a un principio político que para un marxista y un trotskista es carísimo, que es dirigir políticamente. Un partido que no dirige, no explica y dice, llamamos a tomar esta posición, no es un partido, es una banda. Entonces, libertad de voto. Hagan lo que quieran. Permítanme leer un poquito, a ver que lo desentrañamos. El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje en una elección excepcional donde solo competirán Sergio Massa y Javier Milei. Desde Izquierda Socialista, partido que integra el Frente de Izquierda Unidad desde su fundación, lo primero que queremos señalar es que se trata de una contienda entre dos candidatos patronales que con sus distintos proyectos y diferencias representan a los grandes empresarios, a los bancos, a las multinacionales y al FMI. Son dos variables del ajuste. Uno, Sergio Massa, quien ya lo está aplicando desde el gobierno, que él mismo integra junto a Alberto y Cristina Fernández, avalado por la burocracia sindical. El otro, el ultraderechista Milei, que no deja de anunciarlo con su plan motosierra contra el pueblo trabajador. Por eso decimos que gane quien gane, seguirá un mayor ajuste y entrega al Fondo Monetario. ¿Quién dice eso? ¿Recordame? Izquierda Socialista. Dale, sí. Al cual enfrentamos desde ahora, postulando como lo hicimos con el FIT Unidad, una salida opuesta, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda, un plan económico obrero y popular y un gobierno de las y los trabajadores junto a la izquierda. Repudiamos a los fachos de Milei y Villarruel por encarnar un proyecto ultraderechista y retrógrado. Milei reivindica el genocidio de la última dictadura con el objetivo de liberar a los militares juzgados por tremendas violaciones a los derechos humanos, tortura, robo de bebés, desaparición de los 30.000, y de seguir atacando las libertades democráticas fundamentales como el derecho a la protesta. Por eso recibe el apoyo del genocida preso el Tigre Acosta y de Cecilia Pando. Somos parte del legítimo sentimiento que embarga a millones por rechazar a estos personajes ante la amenaza que puedan llegar al poder quienes reivindican el genocidio y postulan un plan motosierra contra el pueblo trabajador. Sin embargo, acá no, fíjense, no hay una convocatoria a votar por Massa, es extraño. No, porque en eso consiste la arquitectura engañosa del discurso, pero vos fíjate que todos los cañones ¿contra quién están apuntados? Contra Milei. ¿Cuál es la tesis que recorre en el fondo el texto? Estamos ante una amenaza a la democracia, que es la tesis de Unión por la Patria. Está en juego la democracia, fascismo o democracia. Entonces te dicen, los dos son los del ajuste, pero uno es un facho. Entonces, puesto de esa manera, ¿sí? Vos estás orientando, al no establecer cuál es el problema político real que está en juego, estás orientando al votante a votar, que lo que dice después el PTS, votar
contra Milei, pero sin apoyar a Massa. ¿Cómo es eso? Votamos contra Milei sin apoyar a Massa. Está votando por Massa. Nosotros decimos, hay que votar en blanco. ¿Y por qué planteamos que hay que votar en blanco? Porque si, retomando la explicación del principio, lo que tenemos es una crisis política y económica de las características de la que la tenemos, es una crisis terminal. Uh-huh. El candidato que venga, que agarre el bastón el 11 de diciembre, uh-huh, va a ser el candidato que ejecute la quiebra. Es decir, es el candidato que tiene que darle con un palo a los trabajadores con la devaluación, tiene que reestructurar la deuda, tiene que ir al ajuste fiscal. Hoy leía en El Cronista acerca de las bondades del ajuste fiscal. El ajuste fiscal no es más que llevar a la quiebra al sistema educativo, al sistema de salud y prepararlo para la privatización, aunque sea Massa el que gobierne. Toda la burocracia sindical está tomando posición acerca de la reforma laboral y ya habla de que, bueno, sí, el tema de las sanciones o la indemnización lo tendríamos que discutir. No hablan de la ley, pero hablan de reformas por convenio colectivo, que es lo mismo, uh-huh, aunque diferente. Entonces, el candidato que asume tiene la función de ejecutar la quiebra, y si no lo hace, en marzo ya vamos a estar discutiendo si se va en helicóptero o no, el año que viene. Entonces, lo que tenemos es dos candidatos, Milei y Massa, que representan estratégicamente la desesperación del capital por sobrevivir. Y los trabajadores, si entendemos que lo que se viene es un ataque de estas características, en un plano internacional caracterizado por una crisis capitalista que ya se empieza a expresar en guerra, los trabajadores lo que tenemos que hacer es presentar, construir, conformar una alternativa propia y delimitar campos estratégicos. Nosotros no vamos a rescatar políticamente a un arco de fuerzas patronales que se han venido todos abajo, porque Juntos por el Cambio se vino abajo, Juntos por el Cambio es UCR, y el peronismo se vino abajo, porque Massa sacó, en términos totales, viendo la masa del electorado, el 25% de los votos. Entonces, no vamos a legitimar, punto número 1, no vamos a legitimar al ejecutor de la quiebra y al que va a atacar a los trabajadores, y punto número 2, no vamos a rescatar un régimen que se está viniendo abajo como consecuencia del desbarranque de la economía argentina. La conclusión que deben sacar los trabajadores es que si los trabajadores no forman una fuerza política independiente, con un programa propio y con una estrategia propia, Argentina no va a tener una salida en términos positivos y vamos a ir de crisis en crisis, de ataque en ataque. Pero hay que delimitar campos estratégicos y para eso hay que fijar una orientación, una caracterización y una orientación de voto. No, siguiendo lo que hizo la compañera, Massa tiene dos macanas: la devaluación del 22 de agosto, después de la paso, que fue del 22%, y el que nos decía que nos iba a cuidar el bolsillo, y el mismo día que nos anunciaba que nos iba a cuidar el bolsillo, nos pegó un tarifazo en la nafta de un 10%. Y hay que tener presente que este gobierno que acusa o dice que ellos son la izquierda y Milei es el facho, es el que sancionó la ley antiterrorista, es el que se cayó la boca de la desaparición por segunda vez sobre Jorge Julio López, es el que se cayó la boca ante Facundo Astudillo Castro, y es el que bancó y alimentó a Javier Milei. Entonces no podemos votar a Massa, ni por asomo. Patricia, en algún, digamos, habitualmente en la... A ver, para decirlo más claramente, el voto en blanco para mucha gente es una especie de mito de que vos votando en blanco favoreces al más votado. No, en el balotaje no, porque el balotaje gana el que tiene un voto más. Claro. Entonces, pero independientemente de esa discusión, que era también una discusión que había con respecto a las generales, uh-huh, a nosotros lo que nos importa es qué es.
salir de esta trampa de que en el balotaje tenés que votar a uno u otro candidato. ¿Sí? Es otro de los argumentos que utilizan, en este caso las dos fuerzas, pero sobre todo también Unión por la Patria, para forzar al candidato a elegir con cuál de los dos veneno. Bueno, por algo está en voto en blanco. Entonces, nosotros ¿qué intentamos cuando llamamos a votar en blanco? Independientemente de esta discusión, si favorece, no favorece, deslegitimar, restar apoyo al que va a ser el ejecutor de la quiebra y establecer una delimitación de campos. Nosotros lo hacemos con un programa, nosotros lo hacemos desde Política Obrera y entendemos, no es el mismo voto en blanco que un eventual votante de la UCR o un eventual votante de clase media asqueado con el régimen político corrupto de chorro y que quiere que se vayan todos. No, nosotros el voto en blanco al que llamamos a los trabajadores es con esta función: restar apoyo al que va a ser el ejecutor de la quiebra y en la conciencia de que tiene que ser el puntapié de preparar una lucha futura y el puntapié de una organización política propia de los trabajadores. Ese es el voto en blanco al cual nosotros llamamos, ¿sí? Un voto en blanco que abra una deliberación de qué es lo que está en juego políticamente aquí. Bien. Tomando lo que dice Patricia, porque acá, como dice Lito Negri, si la historia la escriben lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia. Lo que acaba de decir Patricia es lo que hicieron los compañeros peronistas en el 63, cuando votaron en blanco y sacaron legitimidad a Ilía. Ellos venían con un programa de resistencia al gobierno, a lo que ellos consideraban un gobierno democrático burgués que los proscribía, se armaron y trajeron a Perón en ese marco de resistencia. Habría que reeditarlo, pero con ese programa que dice Patricia, no, acá no hay Perón, no hay ningún retorno de Perón, tenemos que hacer un gobierno de los trabajadores y dejarnos de joder. No, vos marcaste algo muy interesante que lo vengo pensando y no me quiero ir sin dejar la reflexión. En este argumento eje de todas las elecciones, que es el problema de que lo que está en juego es la democracia. Guarda, porque la democracia entendida en forma abstracta, la banalización de la democracia, o dicha así de palabras sin mayores explicaciones, conlleva muchos peligros, ¿sí? Esta democracia que tenemos hoy no es una democracia en los términos en los que digamos se entiende o los trabajadores entienden que debería ser. Es solo formal. Es una democracia formal y que tiene también, haciendo un balance a 40 años, hay que discutirlo con los trabajadores. Una democracia de un 50% de pobreza, con esto que vos planteaste recién, con serias fallas, por ejemplo, con el caso Astudillo Castro sin resolverse, con el caso de Santiago Maldonado sin resolverse, con presos políticos. Ojo, porque si de lo que nosotros hablamos es que en el futuro se tiene que ejecutar una quiebra y se tiene que ir a un ataque, eso no puede ir solo. Va a tener que ir de la mano con una política represiva. Y eso también implica un reforzamiento. Esa es la democracia también. La democracia tiene sus dos facetas. Tiene su faceta electoral y de aparente participación, y tiene su faceta represiva también. Hace poquito se supo de estas trabajadores freelancer que trabajan de espiar y de generar carpetas de funcionarios públicos y opositores. Bueno, en ese sentido, incluso el peronismo tiene mejor estructura para montar un aparato represivo y de espionaje que la propia Libertad Avanza. Entonces, ojo, todo esto tiene que ser puesto en la discusión cuando hablamos del problema de la democracia, porque la democracia tiene que ser leída y analizada en los términos concretos de la realidad política y económica de una sociedad.
Bueno.